Buenos días, señoritas, que Dios les bendiga. Bienvenidas a su clase el día de hoy, Cálculo Mercantil y Financiero. Hoy vamos a estar trabajando con el tema Fondo de Amortización. Entonces tenemos acá nuestra información de hoy, martes 6 de septiembre, del Fondo de Amortización. Dice, con el propósito de pagar una deuda a su vencimiento en fecha futura, coma, se acostumbra crear un fondo. Se acostumbra a crear un fondo mediante reservas que devengan intereses. Que devengan intereses, coma, de modo que el monto de estas acumulaciones de modo que el monto de estas acumulaciones permitan cancelar la obligación coma, a su vencimiento. Bueno, dice, esto se aplica a deudas contraídas a mediano y largo plazo, como las reservas para proveer el pago de pensiones de jubilación y vejez, los fondos creados para retirar a su vencimiento, una emisión de obligaciones, las reservas para reemplazar activos que desmeriten, que se desmeriten con el uso, etcétera. En fin, el fondo de amortización pues tiene varias razones por las cuales puede crearse este fondo, y aquí pues nos menciona alguna de ellas, ¿verdad? Una, por ejemplo, para crear un fondo de jubilación y vejez, otro para tener un fondo para poder retirar a su vencimiento y poder de esta manera cumplir con alguna obligación. A continuación dice, un fondo de amortización es una cantidad que va acumulándose mediante pagos periódicos que devengan cierto interés, de modo que un número determinado de periodos se obtenga un monto ya fijado. Vamos a anotar también esta partecita como definición. Vamos a copiar un fondo de amortización, coma, dice un fondo de amortización es una cantidad que va acumulándose mediante pagos periódicos que devengan cierto interés, coma, de modo que un número determinado de periodos
que devengan cierto interés, coma, de modo que un número determinado de periodos se obtenga un monto ya fijado. Bueno, entonces vamos acá, a continuación vamos a anotar como subtítulo cálculo de la renta. Bueno, dice, en los problemas del fondo de amortización se usan las fórmulas del monto o valor al vencimiento, porque la cantidad que se desea tener acumulada al final del plazo que se establece es el importe del préstamo, es decir, el monto de una anualidad cierta, en la que se conoce el tiempo y la tasa de interés y se desconoce la renta que se determina despejando el valor de R en las fórmulas del monto. Básicamente acá para trabajar eh, los problemas del fondo de amortización, pues vamos a buscar la fórmula de la renta. Tenemos a continuación un ejemplo. Vamos a copiar ejemplo, dos puntos y aparte. Una empresa contrae una deuda una empresa contrae una deuda de 400,000 quetzales para ser cancelada dentro de 4 años. Dentro de 4 años, coma, la junta directiva de la empresa
decide que se hagan reservas anuales iguales coma, con el propósito de cancelar la deuda el propósito de cancelar la deuda en la fecha de su vencimiento. En la fecha de vencimiento, coma, si el dinero puede invertirse ganando el 8%. Coma, haya la suma que es necesaria acumular haya la suma que es necesario acumular cada año y hace un cuadro que muestre el crecimiento del fondo. Punto y seguido. La deuda es igual al monto de las anualidades acumuladas en el fondo de amortización. Entonces, dos puntos de aparte. Bueno, vamos a leer entonces el problema. Vamos a determinar los datos. Dice, una empresa contrae una deuda de 400,000 quetzales para ser cancelada dentro de 4 años. La junta directiva de la empresa decide que se hagan reservas anuales iguales con el propósito de cancelar la deuda en la fecha de su vencimiento. El dinero puede invertirse ganando el 8%. Dice, haya la suma que es necesaria acumular cada año y es un cuadro que muestre el crecimiento del fondo. Entonces acá tenemos nuestros datos, el monto o el valor que tenemos de deuda son 400,000 quetzales. Ese es igual a 400,000. La tasa de interés I es igual a 0,08 porque es el 8% anual. El tiempo N es igual a 4 porque dice que son en 4 años.
4 años. ¿Y qué queremos averiguar? Pues la renta. La renta es nuestra incógnita. Y trabajamos con la fórmula entonces de la renta. Renta es igual a S por I. Renta es igual a S por I dividido, abrimos paréntesis, 1 más I elevado a la N menos 1. Bueno, acá pues seguimos trabajando con la fórmula del monto, pero esta fórmula es diferente a las anteriores que hemos utilizado, ¿sí? Entonces, por favor, en su prontuario de fórmulas, identifiquemos bien la fórmula que tenemos en cada caso, ¿sí? En este caso, pues la fórmula que tenemos acá de la renta es para un fondo de amortización, ¿sí? Si ustedes revisan sus fórmulas anteriores, pues aunque es la fórmula de la renta, pero tiene alguna que otra variación, ¿sí? En el tema anterior, que trabajamos la amortización al saldo insoluto, aunque también es fórmula de la renta, pero tiene, pues, una que otra diferencia, ¿verdad? Entonces, para que sepamos bien que no es la misma fórmula general, sino hay alguna pequeña diferencia. Para que identifiquemos bien en nuestras fórmulas, ¿ok? Bueno, entonces tenemos ya nuestros datos. La renta es igual. Vamos a sustituir los valores entonces. Acá tengo que el monto es 400,000, que multiplica la tasa de interés. 400,000 por 0,08. Todo esto dividido, abrimos paréntesis, y tengo el factor 1 más i, que podría de una vez no escribir 1,08. O si quieren hacer el proceso paso a paso, pues escribimos como está acá en la fórmula, 1 más 0,08, cerramos paréntesis y luego eso elevado a 4. Y luego todo esto menos 1. Esto es igual. Y ya tenemos acá, en el numerador, ya tenemos acá la solución de la multiplicación que tenemos acá, 400,000 por 0,08. La multiplicación de este valor me da 32,000 quetzales. Luego seguimos con información, seguimos acá paso a paso. Entonces, en el denominador escribimos entre paréntesis la sumatoria de 1 más 0,08, que sería 1,08, entre paréntesis, elevado a 4 menos 1. Esto es igual. Copiamos nuevamente en el numerador los 32,000 que tenemos, dividido, y ya resolvemos acá entonces la operación que tenemos indicada, 1,08 elevado a 4, y el resultado de esta operación, 1,08 elevado a 4, me da 1,36048896. Y luego copiamos el menos 1 que tenemos acá en la fórmula anterior. Menos 1. Luego tenemos que la renta es igual. Copiamos los 32,000 del numerador, dividido. Y en el denominador vamos a anotar la resta de 1,360488
96 menos 1. Y esto me queda entonces 0.36048896. Y el último paso, pues hacemos esta división, 32.000 dividido 0.36048896. Y acá ya tenemos nuestra respuesta. En este caso, la renta asciende a 88.768,32 centavos. 88.768,32. Y esa es nuestra renta, ¿sí? Teniendo nuestra renta, pues acá nos pide que trabajemos también el cuadro del fondo de amortización. ¿Sí? Aquí tenemos abajito el cuadro de fondo de amortización. Vamos a copiar este modelo. Vamos a copiar las columnas que tenemos acá en este cuadrito de 5 columnas. Y luego voy a explicar paso a paso los valores, ¿sí? Bueno, entonces tenemos nuestro cuadrito. En este caso, pues lo tengo ya acá en Excel con las columnas que tenemos indicadas, ¿verdad? En este caso, pues es parecido al último cuadro que trabajamos anteriormente. Cambia un poquito los conceptos. Entonces les decía, tenemos la columna 1, que es la fecha. Y recuerden, acá son pagos, que dice que son pagos al final de cada año. Entonces voy a registrar final año 1. Vamos a registrar el pago anual. En este caso es la renta que determinamos, que son 88.768,32. Ese es el pago que estamos efectuando al final del año. ¿Cuánto va a tener de intereses sobre el fondo? Pues acá tenemos 0, porque el pago se está haciendo al final del año. Entonces, en ese primer año no hay intereses ganados. ¿Cuál es el total agregado en el fondo? Pues son los mismos 88.768,32. Y total en el fondo, pues va a ser el mismo valor, 88.768,32. Luego va a venir el segundo pago que vamos a hacer. Según la información, dice que es al final del año 2. Y acá pues vamos a volver a depositar la misma cantidad, 88.768,32. Luego tenemos intereses sobre el fondo. Acá intereses sobre el fondo, voy a multiplicar los 88.768,32 por el 8%. Y el 8% pues me dio 7.104,47. Ese es el 8% de interés sobre los 88.768,32. ¿Cuánto se va a agregar al fondo? Pues acá vamos a sumar. En este caso, el pago que estamos haciendo en este momento, ¿sí?, más los intereses que se ganaron en el año por el pago de la primera cuota que se hizo de 88.000. Entonces tenemos un total de 95.869,79. ¿Cuál va a ser el total en el fondo? Pues acá vamos a sumar
el saldo anterior 88.768.32 más 95.869,79. Y eso me da 184.638,11. Luego registro el final, año 3. Y al final del año 3, pues volvemos a dar los mismos 88.768,32. Sí, volvemos a dar la cuota que teníamos. Vamos a ver entonces los intereses. Que tenemos acá, ganados para el final del tercer año. Entonces, esto va a ser igual. Teníamos 184.638 por el 8% de interés. Y eso me da 14.771,5 centavos. Esos son los intereses ganados sobre el fondo acumulado al final del segundo año. 14.000. ¿Cuánto vamos a tener entonces agregado al fondo? Pues sumamos los 88.000 que estamos dando al final del tercer año, más los intereses ganados. Estamos agregando entonces en este momento 103.539,37 centavos. ¿Cuál va a ser el total en el fondo? Pues acá el total del fondo es el saldo anterior más los 103.539,37. En este momento pues tenemos un total de 288.177,47. Luego tenemos el último pago que hacemos al final del año 4. Estamos depositando 88.768,32. ¿Cuáles son los intereses acá ganados? ¿Cómo calculamos los intereses, Melissa? Total de fondos por el 8%. Muy bien. El total que tenemos en el fondo, 288.000 por el 8%. Y tengo 23.054,20. ¿Cuál es el total agregado en el fondo? Pues acá sumamos 88.000, que es la renta que pagamos cada año, más los 23.000 de intereses. Tengo 111.822,52. Eso es lo que estamos agregando en el fondo al final del cuarto año. ¿Cuál va a ser el total en el fondo? Acá tengo el saldo anterior, 288.177,47 más 111.822,52. Y eso me da 399.999,99, ¿sí? Acá quiero ver. Acá tendría que darme 400.000, que es lo que quiero reunir, ¿sí? Pero aquí revisando las sumas, aquí tengo 32 y aquí tengo 9 y 2, 11, ¿está bien? 11 y 7, ¿sí? Aquí en esta suma anterior, ¿sí? Estos 288.000 no sumó un centavo, ¿sí? Aquí tengo punto 47 y arriba tengo punto 11 y aquí tengo punto 37. Si sumo 11 centavos más 37 centavos, me va a dar aquí punto 48. Pero a veces da, en Excel a veces da esos tipos de errores, o no sé si solo es mi máquina, no me suma exactamente bien. Pero aquí le voy a agregar ese centavo que no sumó. Ya sumo aquí punto 48 y aquí ya suma exactamente 400.000, que es el total al que quería llegarse. ¿Cómo va a quedar acá mi columna? Última línea de totales. Pues acá voy a sumar el total de pagos que efectuamos. Fueron 4 pagos de 88.000
Eso me da un total de 355,000 quetzales. ¿Cuánto fueron los intereses? Pues acá sumo la columna de intereses. Y lo que se ganaron de intereses fueron 44,926,71. Y el total agregado en el fondo, sumo acá el total. Y acá pues me tendría que dar 400,000, ¿sí? Que tengo algún centavo de diferencia. 9, 10, 11, 18, 19, 20. Sí, igual acá hay un centavo que se pierde por las sumatorias, ¿sí? Agrego el centavo y ahí tengo cuadrado mi cuadrito. Y ahí está mi cuadro de fondo de amortización. Entonces ahí estamos con el cuadrito. La idea es que con lo que vamos pagando cada año, en este caso cada año, puede ser cada 6 meses, cada 3 meses o cada mes, con lo que vamos pagando cada mes, por ejemplo, ir acumulando un fondo y que al final ese fondo pues sirva para pagar una deuda o tener acumulado cierto capital. ¿Ok? Bueno, acá nos quedamos entonces, solamente ahí está ya asignada la tarea que tienen para este tema, ¿verdad? Que también son 5 problemitas. ¿Alguna pregunta o duda, Melissa? ¿No? Bueno, entonces, acá nos quedamos, bendiciones y al final terminamos todos los dos, ¿verdad? Bueno, bendiciones y te me cuidas, feliz día.